Los hijos de Sión se gozan en su rey y alaban su nombre con danzas, con panderos y alpas, cantan alabanzas a él. Los hijos de Sión se gozan en su rey y alaban su nombre con danzas, con panderos y alpas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sión se gozan en su rey y alaban su nombre con danzas. Señor, voy a chequear los que tienen la boca cerrada. Es hora de abrir la boca para el Señor. ¡Aleluya! Es hora de adorar al Señor a voz en cuello y adoramos. Gloria, 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 gloria. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, poderoso, 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 grande, grande. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, Jehová. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te agradece, mi alma te agradece, Jehová. Oh, gloria, tu nombre, Jehová. Glores a ti, Jehová, glores a ti, glores a ti, Jehová, glores a ti, glores a ti, glores a ti. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso, que tú estás con nosotros. Maravilloso, qué lindo tú eres, Jehová. Alabanzas a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Oh, gloria a tu nombre. Mi alma te bendice, Jehová. Qué lindo tú eres, Señor. Gracias porque he recibido nuestro clamor, nuestra alabanza. Ay, qué lindo. Mire, no puede negar que se tiene que sentir mejor ahora, que el peso que estaba sobre usted, si alguno se tiene que ir a la presencia. Alzamos nuestra mirada a él, ¿verdad? Allí es que entonces él vemos su gloria manifestada en nuestra vida. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y verá. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo es el Señor y verá. Porque si el Señor tiene planes para nuestra iglesia, como ha dicho, planes grandes, y hay algo que lo está deteniendo, que en el nombre del Señor, eso que detiene cualquier cosa que el Señor tenga para nuestra iglesia, que lo tiene que comenzar obviamente con nuestros pastores, el Señor lo quite y ponga lo que haya que hacer. Mire, si se necesita perdón, perdón. Si se necesita amor, amor. Si se necesita que quiten el egoísmo, pues el egoísmo. Protagonismo. Mire, nosotros estamos aquí para servirle al Señor. No es para que yo lo hice mejor que fulana o que mengana. Nosotros todo lo tenemos que hacer para la gloria y honra del Señor, porque dice que aún haciendo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos, y la gloria le pertenece al Señor. Y si hay un programa
de la iglesia que no va conforme a lo que el Señor tiene, que el Señor lo embarate y el Espíritu Santo haga como Él quiere. Que los programas de la iglesia, cuando se pasa mucho trabajo, reuniones, que vamos a hacer esto y aquello, pues mire, que vaya conforme al propósito del Señor. Y el propósito es que las vidas sean salvas, el propósito es que la iglesia sea edificada, porque verdad, no es para echárnosla, sino para que el Señor haga como tenga que hacer. Una iglesia victoriosa, una iglesia donde veamos milagros, porque los milagros no eran para ayer nada más, es para siempre, ¿verdad? Y si tiene que quitar de nosotros cosas, pues mire, que las quite, porque Él es el poderoso. Amén. Y nosotros le pertenecemos a Él. Yo quisiera que Luis les hiciera esta oración en el nombre del Señor. Y usted, a voz en cuello, hermano, a voz en cuello. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre bueno, Señor, de infinita misericordia, Señor, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, Padre. Gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones. Gracias porque nada de lo que ocurre, Señor, te es ajeno. Dios, y en esta hora, Señor, todos juntos, Padre, aquí estamos todos juntos y unánimes, Padre Santo. Señor Jesús, tú lo escuchas. Ahora mismo tu oído está inclinado hacia nosotros, Señor Jesús. Y tus ojos, como dice la palabra, están sobre cada uno de nosotros, Dios. Y tú conoces nuestras inquietudes, tú conoces nuestra carga, tú conoces nuestro dolor, Padre. Y tú conoces lo que nosotros ansiamos para esta iglesia, Señor Jesús. Y para todas las iglesias, Padre de Puerto Rico, que este sea un mismo pensamiento, un mismo espíritu, Dios mío, que haya un mover hermoso, que haya un mover, Señor Jesús, que los que no creen en ti, Señor Jesús, se asombren de lo que está pasando aquí, Señor Jesús, lo que está pasando en tu pueblo, en el pueblo tuyo, Señor, somos tu pueblo, oh Cristo, somos el pueblo de Dios, aleluya. Y clamamos, Señor Jesús, clamamos, Dios, porque tú nos vas a pedir a nosotros cuenta, Jesús. Es a tu iglesia que tú le vas a pedir cuenta, no a ellos que no te conocen. Así es que, Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Guíanos a hacerla, Padre, guíanos a hacer la voluntad. Y guía a nuestros pastores también y a todos los pastores de Puerto Rico. Hemos orado en tu nombre y gracias, Dios, porque nos has escuchado. Esperanza, Señor, de tu iglesia, que estamos perseverando, te pedimos de todo corazón y abriendo nuestra alma para que tú nos escuches, Padre Santo y Padre bueno, para que tú nos pongas las palabras correctas y precisas con cada persona que nos topemos, con la que intervengamos, Señor. Porque este mundo necesita de ti, Señor, y nosotros lo entendemos y lo comprendemos. Y principalmente te pedimos que nos pongas a las personas que necesitan ya de ti, Señor, principalmente por esas personas que están tristes, amargadas, solitarias, que están enfermas, principalmente del alma, Señor, porque faltas tú, Señor. Tú has tocado a sus puertas en todo momento y no saben escuchar, Señor, pero tú nos vas a ayudar, Señor, a que toquemos esas almas, para que estemos justo en el momento y en el preciso instante, para que tú llegues y toques y entres y te apoderes de esos corazones, porque son también tus hijos, Señor. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, Padre, y estamos aquí reunidos para que nos escuches, para que inclines tu oído y nosotros seamos tu instrumento, tu vasija, para que llenes sus corazones, sus almas, y vean una luz, la luz que significas y que eres tú, Señor. Y no te olvides de nosotros, Señor, porque somos tus vasijas y estamos en proceso, estamos constantemente necesitando de ti. Y para nosotros alimentar a otros también necesitamos que nos alimente, Señor, en todo momento. Oh Padre Santo, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y de su santa sangre que derramó por nosotros. Amén. La mala noticia, pero en esta hora nosotros nos podemos sentar a la mesa y recibir el manjar de tu palabra.
Tenemos este privilegio que esta mañana abrimos los ojos y pudimos decirte gracias, Señor, porque tenemos vida. Gracias porque podemos caminar. Gracias, Señor, porque pudimos coger el carro y llegar a tu casa. Y hoy hemos levantado nuestras manos y te hemos alabado y hemos glorificado tu nombre. Y Señor, te hemos exaltado. Pero te pido por esas vidas que hoy están pasando, por ese quebranto, Señor, y por ese dolor. Te pido, Señor, que los ayude y les bendiga de manera especial. Nosotros clamamos por ellos. Nosotros hoy estamos aquí y le pedimos que use a nuestro hermano Orlando. Que lo use, Señor, no que lo quites, sino que lo uses con bendición. Que hagas tú como tú quieres en esta mañana. Que todo lo que Dios tú has puesto en el corazón de él, que él lo pueda traer para nosotros. Preciosa mañana que nos da el Señor. Es una bendición de Dios estar en su casa y poder disfrutar de su presencia, amén, en este lugar. Yo creo que es refrescante y es hermoso comenzar este día de la semana bendiciendo al Señor. Los lunes son días bien pesados y qué bueno que con el Señor podemos comenzar muy bien y qué bueno que estamos aquí. Agradezco la oportunidad que ustedes me dan de poder traer algo de la palabra de Dios y ser parte de este grupo, amén, que ha bendecido tanto mi vida y bendice la vida de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia, amén. Nosotros, los pastores de nuestra iglesia, nos sentimos sumamente contentos de que este ministerio por tantos años haya podido estar aquí y haya podido sostener la vida de los ministerios de esta iglesia, amén. Y si entendemos que el trabajo de esta célula ha sido en gran parte sostener, amén, yo creo que ha sido efectivo y ha sido de mucha bendición a la vida nuestra como comunidad de fe, como ministros del Señor. Me gustaría que buscásemos en nuestra Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Gloria a Dios. Juan capítulo 11. Vamos al verso, del verso 11 al verso 16. Del verso 11 al 16 del capítulo 11 de Juan. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la escritura del verso 11 en adelante: dicho esto le dijo Jesús, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Hasta ahí la Sagrada Escritura. Hace unos años yo comencé a predicar unos sermones allá en Dorado de la vida de los discípulos de Jesús. Yo creo que
estudiar o poder ver la vida de los discípulos de Jesús nos hace entender a nosotros la amplitud de Jesús en cuanto a su ministerio, la amplitud que debe tener la mentalidad del cristiano. Y ver los discípulos de Jesús es ver vida de hombres que no eran perfectos, ninguno de ellos. Ninguno era una monjita de la caridad, ninguno era santo. Todos eran hombres con diferentes caracteres, hombres con diferentes malas mañas. Porque si usted va a buscar gente con malas mañas, tiene que estudiar la vida de los discípulos de Jesús. Si va a ver gente que se las traía de verdad, que tenían agendas ocultas, gente que no era para nada espiritual, eran los discípulos de Jesús. Cuando Jesús toma a estos 12 hombres, no tomó lo mejor que había en aquel entonces. Inclusive dentro de los hombres que Jesús tomó para que fueran sus seguidores, no había ningún maestro de la ley, no había ningún escriba, no había ningún doctor en la materia teológica, no había ningún representante bien reconocido de aquella sociedad. Eran hombres comunes y corrientes. Y saber que Jesús llama a hombres comunes y corrientes es esperanzador para mí, porque yo también soy un hombre común y corriente. Amén. Y somos hombres con virtudes y con flaquezas, hombres con cosas positivas y cosas negativas, y me hace entender claramente que mis debilidades, mis flaquezas como ser humano no son estorbo ni son razón para que Dios no pueda hacer algo en mi vida o en la vida suya. Así que yo quiero que en esta mañana tú pongas en tu mente y en tu corazón que detrás del propósito de Dios salvarte y llamarte está usarte para la gloria de su nombre. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte a ti, no al que está a tu lado, a ti te quiere usar el Señor. Amén. Dios tiene planes, tiene propósitos maravillosos, y ni tu debilidad ni tus características personales, que a lo mejor no son del agrado de todo el mundo, son estorbo para que Dios te use. Él puede usarte así como tú eres. Y a mí me encanta, oiga, Dios, porque Dios ve más allá que nosotros. Y Dios no tiene a alguien con un estilo particular para hacer las cosas. Dios usa diversidad de personas y hizo diversidad de ministerios y nos hizo a todos distintos para llenar una necesidad en la sociedad en que vivimos y en la iglesia de la cual nosotros somos. Por eso, aunque la gente habla de muchas divisiones dentro del pueblo de Dios, sí las hay, a veces son necesarias porque somos gente distinta y el mover de Dios se da distinto en distintos lugares. Y ese mover de Dios que es distinto en distintos lugares no dice que en unos Dios está y en otros no. Hay que tener cuidado con eso, porque el ministerio que Dios le da a una iglesia no necesariamente lo tiene otra. Porque si no, todos seríamos pastores de la misma manera, de la misma forma. Seríamos roboces más que seres humanos que tenemos formas de pensar distintas. Y a todos los discípulos que el Señor tomó, a cada uno de ellos tenía un ministerio particular y una razón de ser. Y los iba a usar. Y iba a hacer su obra a través de ellos. Hoy el discípulo que tal vez vamos a hablar es uno que solamente hablamos de él cosas negativas. Cosas malas. Y hay que tener cuidado cuando nuestra boca se llena de cosas negativas. Aún de nuestros hermanos. Aún de la gente que está a nuestro lado, porque podemos, en vez de ser bendición, ser estorbo y estar boicoteando lo que Dios está haciendo. Tomás, Dídimo, gemelo, mellizo, el incrédulo, el pesimista, el discípulo que siempre estaba anticipándose para lo peor. Siempre tenía ese sentido pesimista que le acompañaba. ¿Cuántas veces el pesimismo inunda nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cuántas veces el pesimismo nos detiene en el caminar?
Y a veces el pesimismo sencillamente es producto de nosotros tener una visión limitada de las cosas y no ver a Dios moverse en otras áreas. Y como tenemos una visión limitada de las cosas, eso nos hace ser pesimistas porque pensamos que Dios no se está manifestando, porque no está obrando como nosotros pensamos. Créanme que Dios es más grande que nosotros, que los pensamientos de Dios son más que los de nosotros, que el mover de Dios se da de distintas maneras y no siempre como nosotros esperamos. A veces queremos que Él entre por la puerta, pero Él entra por una ventana o por el techo o hace un hueco en el piso y Él se manifiesta. Hay gente que dice: estoy recibiendo tanta bendición. Por ahí tiene que venir una prueba grande. El azote del enemigo viene por ahí. Gente que se profetiza cosas malas. Esto está malo y se pone peor. Y hay gente que hacen competencia de la vida mala que llevan. Las mujeres a veces hacen eso y se sientan a hablar y lo malo que le ha ido en la vida, y hay una competencia de a quién más malo le ha ido. Pero Tomás, dentro de su visión pesimista, tenía buenas cualidades también. En los evangelios sinópticos, que no son otra cosa que Mateo, Marcos y Lucas, solo se le menciona una vez, y es cuando se da el listado de los discípulos, aparece Tomás allí. Si queremos saber algo de él, tenemos que ir al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el único que le da vida a algunos de los discípulos. Otros se concentraron en Juan y en Pedro, y parece que los otros no existían. Pero Juan le da vida a algunos discípulos que los evangelios sinópticos tal vez no mencionan tanto. En el capítulo 11, justo antes de la resurrección de Lázaro, el preludio de este evento, Jesús se encontraba con sus discípulos posiblemente al otro lado del Jordán, en donde Juan bautizaba. Y en el 10:40 Jesús había tenido que salir de Jerusalén porque querían matarlo. Pero allí cerca del Jordán, su ministerio fue fructífero y muchos creyeron en él. Según el relato del capítulo 11, Marta y María enviaron mensajeros en busca de Jesús para avisarle que su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Y no queremos profundizar en el relato de la resurrección, porque todos conocemos lo que allí aconteció. Pero cuando Jesús tiene la noticia, dice que se quedó allí algunos días. Le dijo que era una enfermedad que no era para muerte. Porque, hermanos, la circunstancia puede hacer parecer que el Señor se ha olvidado de nosotros, o que el Señor se está tardando mucho, o que el Señor como que tiene un plan oculto allá y no sabe que yo estoy tan desesperado en esta circunstancia. Pero mi hermano, Jesús todo lo tiene fríamente calculado. Él tiene un tiempo perfecto. Él tiene un plan perfecto. No podemos ajorarlo. No podemos ponerlo nervioso. María, su madre, en las bodas de Canaán, tratando de, mira chicos, se acabó el vino, tiene que hacer algo. Y él le dice, espérate mami, que mi hora no ha llegado todavía, cógelo con calma. Los hermanos de Jesús querían en un momento dado que fuera a Jerusalén, pero no era el tiempo perfecto de Dios. Y este caso de Lázaro, él tenía un plan mayor. Uno de los objetivos de Juan en su evangelio es mostrar que Jesús no hace las cosas porque lo presionan, o lo convencían, o lo obligaban, sino porque Él escogía hacerlo en su debido tiempo, en su tiempo perfecto. Así que
Tu circunstancia puede ser difícil, pero si lo que Dios va a hacer está dentro de un tiempo determinado, puedes gritar, puedes pelear, puedes batalear, y el tiempo será el tiempo de Dios. El momento será el momento de Dios. A veces cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, nos crea serios problemas y dificultades. Y buscamos señales esotéricas. Y hay gente que quiere orar a Dios y utilizar profetas y gente que le hable. Tenga mucho cuidado. Porque si algo ha provocado, oiga, mal en la vida de la gente y confusión, es la búsqueda de tantos profetas que te hable y te diga, oiga, que a veces son inspirados por su propio espíritu y su propia naturaleza, más que Dios, y entonces usted se adelanta a lo que Dios quería hacer. Juan se encarga de hacer la salvedad de que Jesús amaba a Lázaro profundamente y que tenía ese plan que trascendía lo inmediato. Pero como dije, no podemos entrar en detalle en la resurrección de Lázaro, porque aunque el reloj no está ahí, yo sé que el tiempo sigue corriendo. Allí está. Pero Tomás, que estamos hablando de él, cuando Jesús decide ir a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, en los versos anteriores a los que leímos, los discípulos entraron en pánico. Entendían que era un suicidio. Entendían que era una decisión alocada. Le dijeron, los judíos quieren apedrearte, quieren cortarte el pescuezo, los judíos quieren acabar contigo. De allí salimos huyendo. La respuesta de Jesús es como una respuesta rara o enigmática. Jesús le dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropezará porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, él no tenía necesidad de esconderse como un vulgar criminal. Estaba decidido a hacer su obra, oiga, a la brillante luz del día. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mi tiempo para morir está en el horario de Dios, no en el de sus enemigos, no del enemigo de las almas. Oiga, la vida suya está en las manos de Dios. La vida suya está en las manos de Él. Abandónese en sus manos. El enemigo puede tener artimañas, el enemigo puede tener una agenda, puede decir tantas cosas, pero usted, como decía anoche el pastor, no es hijo de las circunstancias, es hijo de Dios, y como hijo de Dios, Él se encargará de sus necesidades. El día judío como el romano duraba 12 horas, la salida y la puesta del sol. Jesús le está diciendo, el lapso del tiempo es fijo y nadie puede alargarlo ni acortarlo. El tiempo tiene sus propias reglas. Usted ni lo puede acortar ni lo puede alargar. Usted no puede, oiga, acumular tiempo. No, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Lo que pasa es que unos llenamos nuestra agenda más que otros. Y tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Porque siempre en la mayordomía del tiempo, oiga, si tenemos que cortar de algún lado, cortamos de lo que es del Señor, porque lo que es del Señor a mucha gente le parece ser algo opcional y no un compromiso de vida. Por eso es importante que nosotros seamos buenos mayordomos. A los que servimos a Dios, nuestro día no terminará porque alguien se lo proponga, ni terminará, oiga, solamente terminará cuando Dios diga. Como dicen por ahí que nadie se muere en la víspera. El día tiene 12 horas. Es bastante tiempo para todo lo que el hombre debe hacer. Bastante, pero no demasiado. Porque como dije, hay que utilizar bien el tiempo. Cuando viene la noche, la total oscuridad, hay que cesar los trabajos, porque en aquel tiempo no había luz ni planta eléctrica, no se veía. Y en medio de esa conversación
que Jesús le dice que Lázaro duerme y hay que ir a despertarle, ellos entendieron un dormir literal. Y Juan se caracteriza por las conversaciones de Jesús en donde sus oyentes no comprenden bien el significado de lo que él dice. Por ejemplo, cuando Nicodemo, el Señor le dice, si quieres conocer al Señor, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué Nicodemo entiende? Pues, ¿cómo me voy a hacer chiquito y meterme en el vientre de mi mamá de nuevo? Cuando habla de la mujer en adulterio, igual ella entendió otra cosa. Cuando Jesús habló con ella y le dijo acerca de la adoración, y le dijo, tú tienes 5 maridos y demás, y ella cambia la conversación. La Biblia presenta la muerte como un dormir. La hija de Jairo duerme, los que duermen en el Señor. Y avanzo porque el tiempo se acaba. Jesús tenía que volver. Nadie lo haría cambiar de parecer. Y fue a esta altura que Tomás habló y dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Oiga, era pesimista, pero un pesimista heroico. Era pesimista, pero un pesimista dispuesto a morir con el Señor. Claro, un optimista hubiera dicho, nada va a pasar, todos estaremos bien. Y hermano, aunque nosotros los cristianos siempre hablamos de fe y con optimismo, hay que tener cuidado de a veces dar garantías que no nos corresponden dar. Porque a veces la cristiandad y los líderes desde el púlpito se toman ciertas licencias para decir cosas que Dios no ha dicho ni ha garantizado, y le crea problemas a la gente. Porque entonces las cosas no salen como dijo el predicador. ¿Y qué usted hace ahora? Dice que Dios cambió de parecer, o se equivocó, o qué sucedió. O le echa la culpa a la persona de que no tenía fe. Tenga cuidado. Porque ciertamente le creemos a Dios, pero el que sabe, el que es omnisciente, oiga, es el Señor, Él es el que sabe realmente. Hay que tener mucho cuidado. Recuerdo un pastor que contaba una experiencia que le creó una crisis de fe extraordinaria a él. Porque llegó un día allí a la iglesia una mujer y ellos le emplearon, era una madre soltera, su esposo estaba preso porque había abusado, había sido violento con ella. Y estaba por salir de la cárcel en esos días. Su hija siempre estaba preocupada y con temor. Y le dice al pastor, pastor, yo tengo miedo, mi papá va a matar a mi mamá, mi papá va a matar a mi mamá. Y el pastor le dijo, muchacha, jamás en la vida, eso no va a ocurrir. Unas semanas después, se oye a alguien gritando, diciendo, la mató, la mató. Había ido y le había quitado la vida. ¿Qué usted le dice a esa niña ahora? ¿Cómo hay gente que le garantiza sanidad a personas? ¿Cómo hay gente que le garantiza milagros a personas? ¿Y quién te ha dicho a ti que tú eres dueño de Dios para decirle a Dios lo que Él va a hacer? Así que hay que tener cuidado. Tomás era pesimista, claro que sí. Pero era un pesimista, oiga, con un sentido de lealtad. Y la lealtad es importante. Si hay cualidad importante que debe destacar la vida del cristiano, es la lealtad. Es el compromiso incondicional. Tuvo valor. Aunque pensó que pasaría lo peor. Nos van a matar allá abajo, pero vamos, no te voy a dejar solo. Un Tomás que no quiere vivir sin Jesús, que quiere estar con su maestro, caminaría temblándole sus rodillas, pero para adelante. Hace falta gente con lealtad, porque el tiempo que vive nuestro país es un tiempo difícil para nosotros como cristianos. No sabemos hasta qué punto podamos vivir persecución, no sabemos hasta qué punto podamos vivir un tiempo difícil, hermanos, y hace falta gente con lealtad, que aunque las rodillas le tiemblen, estén ahí. Amén. Y decidan no doblar sus rodillas ante tantas cosas que se avecinan a la vida nuestra como iglesia. No hay garantía de comodidad.
No hay garantía de que no llegaremos a la cárcel, no hay garantía de que no pasemos hambre o necesidad. Lo que hay garantía es que el Dios del cielo estará con nosotros. Gracias, Señora. La lealtad es una cualidad que nos mantiene firmes, aun cuando las circunstancias no sean aventajadas para nosotros. Yo recuerdo el día que tuve que por primera vez ir a la calle a repartir tratados en la escuela, porque nosotros lo hacíamos en la escuela. Empezamos en la confraternidad estudiantil de jóvenes en la Margarita Janel. Cuando había culto evangelístico, los cristianos se desaparecían. Yo llegué a dar servicios solos allí en Guaynabo, frente a la iglesia de Discípulos de Cristo. Me montaba allí en una guagua, me llevaba un equipo así de grande. Lo montaba en la guagua, y a la hora del evangelismo personal, yo recuerdo que aquel día primero a mí me temblaban las rodillas y estaba lleno de miedo, a lo mejor miedo a la burla, a la crítica, al vejamen de los muchachos de la escuela, pero nada me iba a hacer a mí privarme de aquella oportunidad y aquella experiencia, porque más importante es la lealtad que lo que nosotros podamos estar sintiendo. Oiga, yo prefiero un pesimista que esté ahí dando la mano que un optimista que sea buchipluma nomás. Porque mire que hay gente optimista, y hay gente que construye en el templo en un mes, y hay gente que dice hagan un templo para 10,000 personas, y hay gente que dice vamos a hacer tal cosa, y a la hora de la verdad, ¿dónde está? No aparece. Pero a lo mejor el que tiene, oiga, y se rasca la cabeza, llega por ahí y hace algo. Mira, hay un ejemplo histórico de lealtad. Se relata la historia de Gilbert Franklin. Yo no sé, yo a veces escribo y no entiendo. Como quiera, a lo mejor usted no lo conoce. Este relato es de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de un oficial de observación de la artillería. Su misión consistía en subir a un globo cautivo y fijarse dónde caerían las balas para poder indicar a los tiradores si daba en el blanco o no daba en el blanco. Ese hombre se tenía que trepar a un globo, hermanos, amarrado, y chequear. Era una de las tareas más peligrosas que se podía encomendar. Como era un globo atado en la tierra, no había ninguna posibilidad de esconderse. Era un blanco perfecto de los fusiles, de los aviones del enemigo. Y Gilbert Frank, al referirse a su amigo, dice, cada vez que subía ese globo, lo hacía enfermo de los nervios. Pero no estaba dispuesto a abandonar su misión. Es el sentido de lealtad. Hermanos, si algo exige la fe, es coraje, es valor. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los violentos, oiga, los enérgicos, los que tienen coraje, lo arrebatan. Y coraje no significa que no tengamos miedo. Si no experimentamos miedo, sería muy fácil hacer las cosas. El verdadero coraje significa ser plenamente consciente de que puede pasar lo peor. Sentirse enfermo de miedo por ello y sin embargo hacer lo correcto. Hay que echar a un lado el temor paralizante. Hay que trabajar para no dejar que el temor nos domine. Con voluntad firme, con compromiso. Hay que tener determinación para continuar cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. Cuando la piña se te ponga agria, cuando se cierren las puertas, hay que seguir hacia adelante. Como hizo Jacob cuando le cerraban los pozos. ¿Qué le hacía? Abría otro pozo.
Y le cerraban otro pozo. ¿Y qué le hacía? Abría otro pozo. Y le cerraban otro pozo. ¿Y qué hacía? Y abría otro pozo. Y le llenaría, oiga, todo el desierto de agujeros a sus enemigos, pero nadie le iba a impedir hacer lo que tenía que hacer. Cuando los cristianos eran torturados de la peor manera en la persecución de Nerón, sería de extrañarse para los romanos ver que eran ejecutados, oiga, con valor, y algunos cantaban himnos mientras iban llevados a la hoguera. No tenían temor. Claro que tenía que tener temor. ¿A quién no le da miedo que le pongan un fusil o que lo vayan a matar? Pero el compromiso con el Señor no solo es cuando las cosas vayan bien. Hay un corito que decía: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo en prueba y quebranto, pues mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Se acuerdan de ese coro? Tiene que acordar. Miren, Tomás tal vez no estaba al frente como Pedro. No era el líder. Tomás tal vez no estaba tan cerca del pecho de Jesús como Juan. Pero su compromiso estaba allí. Aunque pesimista, traicionado por pensamientos caóticos. Fidelidad. Es igual que en el matrimonio. Compromiso o pacto. Los votos que hacemos hasta que la muerte nos separe. En la alegría y en la enfermedad. En la escasez. Y la gente como que se olvida, oiga, de ese pacto, de ese compromiso que hizo. Y no estamos hablando de que te maltrate el marido o la esposa o te sea infiel y tú vivas toda esa experiencia y vivas una vida servil. Ese no es el plan ni el propósito de Dios. Pero cuando la piña se pone agria y la economía está mala y la situación, oiga, que vivimos gente que la pareja tiene enfermedad o tiene algún problema, mire, acuérdese de las buenas y las malas. Tomás sabía que la vida sin Jesús no era vida. Y es lo que debe entender todo ser humano. Sin Jesús no hay vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahora, en Juan capítulo 14, el verso 5, Jesús, queriendo traer consolación, que sus discípulos se mantuvieran firmes ante la inminente muerte, le dice: no se turbe vuestro corazón. La Escritura habla de que los discípulos eran tardos para entender. Y Jesús les dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Ya Jesús le había hablado de su partida en Juan capítulo 7, el verso 33. Le había dicho que iría el Padre quien le había enviado. Así que nada debía tomarlos desapercibidos. ¿Y cuántas veces somos advertidos por algo? Dios nos advierte de algo. Jesús nos habla de algo y no lo escuchamos. Y lo tomamos como algo liviano. O por el enredo que tenemos en nuestra vida cotidiana, oiga, y los envueltos que estamos en tantas cosas, la palabra se nos olvida. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y Dios constantemente nos está hablando. Pero a veces actuamos como los discípulos y somos dados para entender. Y nos habla y nos habla y nos dice las cosas. Y no es hasta que recibimos el golpe y nos sorprendemos de lo que ya Dios nos había estado diciendo. Y no siempre el instrumento que Dios usa es el mismo. Ni usa a la gente de la misma manera.
A veces utiliza un niño, a veces utiliza un adulto, a veces utiliza, oiga, hasta un burro, si tiene que utilizarlo, lo utiliza, una piedra. Interesante, Tomás con su pesimismo le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Si yo hubiera Jesús, yo me hubiera arrancado parte del pelo. Jesús se está yendo, ya. Ha estado con ellos un montón de tiempo. Les ha hablado, les ha revelado, se ha manifestado, les ha dicho. Y ellos le dicen, nosotros no sabemos ni para dónde van, ni cómo vamos a saber el camino. Oiga, es frustrante para un líder que ha estado trabajando con gente y le ha enseñado la A, la B, la C, y le ha dicho tal o cual cosa y le ha mostrado el camino que deben seguir para que su vida espiritual vaya en desarrollo y en crecimiento. Y usted vea que la gente está en el ABC. Pero Jesús no es como nosotros. Pero lo interesante de este pasaje es que Tomás era un hombre honesto. No era de los que decían sí. Entiendo sin entender. Porque hay gente, mucha gente que dicen amén. Y a todos le dicen amén. Hay amenes que son para que se calle el predicador. Amén. Y amén. Y amén. Y usted le pregunta, como alguien que yo siempre le preguntaba, ¿de qué predicaba en tu iglesia hoy? ¿Qué fue ¿Cuál fue el sermón? Y me decía, Amén. ¿de qué habló? El sermón estuvo extraordinario. ¿De qué habló el pastor? No era de los que se le preguntan, comprenden y dicen sí. Mire, es como cuando a mí alguien me da una dirección. Esto es un secreto, no se lo diga. Si usted ve que yo digo sí, sí, yo no entiendo nada. O usted me dice derecha, izquierda y me repite derecha de nuevo y ya yo me bloqueé. Imagínense, una vez salí de aquí en la noche para la funeraria Eret, vine a predicar y había muerto alguien. Y me fui para la funeraria Eret, llegué a Eret. Y cuando salí de la funeraria Eret y abrí los ojos, estaba en el puente de Minilla y yo iba para Toabá. Yo cuando empecé a pastorear no tenía carro y iba en PON para Toabá. Y allí me quedaba todo el día los domingos, desde la mañana hasta por la noche. Después me iban a recoger por la noche. Tuve un año viajando en PON. Cuando me tocó ir solo, la primera vez me perdí. Así que hay gente así como yo. A él no le da vergüenza aceptar que no entiende. La expresión de Tomás era, tú te vas y nunca podremos llegar a donde tú te vas. Ni siquiera sabremos llegar a ti. Era el discípulo que se pierde sin Jesús. Era totalmente dependiente de él. Hermano, Jesús es el ancla que le da seguridad y estabilidad a nuestra vida. Usted no necesita ni a fulano, ni a sutano, ni al pastor. Oiga, usted necesita a Jesús. Porque los pastores podemos fallar, podemos errar al blanco, podemos hacer las cosas mal, porque somos como los discípulos, hombres comunes y corrientes, y estamos en la rueda de Dios siendo formados, pero que se te pierda Jesús. Jesús no se te debe perder. Él le dice, mira Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Más adelante el temor de Tomás se concretó y Jesús murió. Y esto destrozó el corazón de Tomás. Era como si la vida se acabara. Porque cuando perdemos a alguien que amamos, oiga, a quien estamos anclados, es como si la vida se terminara. Pero qué bueno que si estamos anclados a Jesús,
La vida no se termina, la vida en Él tiene continuidad. Y en el capítulo 20, el verso 24, sus discípulos dolidos por la pérdida y separación de su maestro, se reunieron en un lugar, en el aposento alto. Estaban compartiendo el dolor, en tristeza, tal vez en turbación. Hermanos, la iglesia, la célula, no es solo para compartir las alegrías, también compartimos la tristeza. Eso es ser parte de ser cuerpo de Cristo. Compartimos el dolor. Y qué bueno es tener un abrazo y tener una mano amiga y tener a alguien, un hombro para llorar en el dolor, en la tristeza. No somos personas independientes, nos necesitamos unos a otros. Y cuando tú sencillamente te enclaustras en tu crisis y en tu dolor, nos privas a los demás de bendecirte y de poder utilizar los dones que Dios nos ha dado y de realizar la función de cuerpo. En el verso 24, Juan se tomó el detalle de decir, pero Tomás no estaba allí. Porque allí en aquel compartir de los discípulos, oiga, se apareció el resucitado. Tomás no estaba allí. El deprimido se aísla, se enajena, se separa de la congregación. A veces el dolor nos priva de compartir con los hermanos. Interesante, porque estando encerrados por el temor a los judíos, el Señor apareció en medio de ellos. Y a mí esta parte me parece tan interesante, aunque puede ser algo sencillo, porque Tomás se perdió la manifestación de Jesús. Y hermano, cuando no nos congregamos o cuando faltamos a lo mejor a la célula, decidimos quedarnos en casa, podemos perdernos la manifestación más gloriosa de Dios. Podemos privarnos de que ese día Dios se movió y se manifestó como nunca. Yo le compartía esta pequeña porción el viernes en la noche a los muchachos de aquí de Buen Olio, que hablábamos de la importancia de congregarnos. Cuando decidimos no venir al culto, ese puede ser el día de la gran sorpresa de Dios. Ese puede ser el día donde estaba la respuesta que estabas buscando. Así que debe tener un lugar prominente en nuestras vidas el congregarnos. Porque nos pueden suceder ciertas cosas dentro de la comunidad cristiana que no sucederán cuando estemos solos. Porque la comunidad cristiana, oiga, en la congregación, en la casa de Dios, es el ambiente donde Dios se mueve. Amén. Donde Dios se manifiesta. Donde hayan dos o más congregados en su nombre, allí está Él. Y como dijimos antes, una de las virtudes de Tomás era que él se negaba a decir que creía cuando no creía. Si algo hace falta dentro de la comunidad cristiana es que seamos honestos, lo más honestos posibles. Y no honestos con el Señor, porque con el Señor nadie puede ser deshonesto. Honestos con los hermanos. Si no toco, si no meto el dedo, no creo. Puso condiciones para creer. Y a lo mejor nosotros criticamos a Jonás no a Tomás. Edita. Y no decimos tal vez, si no toco, si no veo, si no meto el dedo. Pero ¿cuántas veces le decimos al Señor, si no haces esto, o no haces aquello, o no haces lo otro, yo no creo, yo no decido, yo no actúo? Pero Jesús le dio la oportunidad.
porque Jesús es tan bueno con nosotros que sabe que somos flacos, débiles. Y cuando Tomás tuvo aquella oportunidad, yo estoy seguro que los demás tampoco hubieran creído si no hubiesen estado allí. Si no hubiesen estado congregados y Jesús se aparece, de la misma manera tampoco creerían. Pero Jonás no Tomás. Dale con Jonás. Tomás no decía lo que no sentía. Los bienaventurados, dice el Señor, son los que no han visto y han creído. Así que usted es bienaventurado, porque nosotros somos, oiga, los que hemos creído sin haber visto. La experiencia con el resucitado afirmó los pies de Tomás. Aquel discípulo endeble, aquel discípulo con crisis de fe, aquel discípulo pesimista que siempre se adelantaba para lo peor. El día en que allí los 120 se reunieron, allí también recibió llenura del Espíritu Santo y sus pies fueron afirmados. Allí fue investido de poder y de nuevo. Y allí su vida fue transformada, hermanos. No podemos descualificar a nadie, descalificarle, ni decirle que Dios no tiene plan o tal cual cosa con ellos, porque es así o es asado o tiene tal situación. A Dios nadie lo limita. Se dice que Tomás fue el evangelista de la iglesia de la India, la iglesia tomasina. Se cree que fue atravesado por una lanza y murió en el martirio. Pero oiga, su vida fue transformada, porque Dios no ve necesariamente lo que somos hoy. Dios ve lo que podemos ser en sus manos. Dios ve lo que Él puede hacer. Oiga, y lo que Él puede hacer es grande y es poderoso. Así que llévate en tu corazón que algo quiere hacer Dios contigo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y si tú tienes un corazón dispuesto, Él va a hacer obras maravillosas en tu vida. Dios les bendiga y gracias.